Ya estamos de regreso. Muchas gracias por sus comentarios. De verdad, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron hace un ratito con el análisis sobre Morena. Seguiremos dándole, por supuesto. Muchas gracias. Y les reitero, los en vivos vamos a comenzar a hacerlos después de las fiestas patrias, 2 a la semana para estar en contacto más directo con ustedes. Pero antes que otra cosa, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes. Recomienden el canal, compártanlo. Recomienden el video, suscríbanse los que no lo han hecho, denle a la campanita, nos ayuda muchísimo, pero muchísimo, de verdad que la activen. Ahí tenemos mucho que trabajar todavía, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos creciendo gracias a ustedes, esa es la verdad de las cosas. Ya somos 55,000 en nuestro canal, en su canal, así que muchas gracias, vamos por los 100,000. Oigan, Omar García Harfuch. ¿Qué piensan ustedes de Omar García Harfuch, jefe de la policía en la Ciudad de México? Un hombre cercano, muy, pero muy cercano a Claudia Sheinbaum, un hombre que ha sido cuestionado por diversas voces, diversos analistas, por su presunta participación en la noche de Iguala, por su supuesta cercanía de Genaro García Luna, o por lo menos el ser integrante de la Policía Federal en tiempos en donde la mano de Genaro García Luna se sentía con fuerza, pero sobre todo me parece que lo más cuestionable de García Harfuch es que a final de cuentas es integrante por formación, por interés del llamado cártel policíaco, ese cártel policíaco que ha estado presente en la historia de nuestro país desde hace muchísimo tiempo, que tuvo en la Dirección Federal de Seguridad una de sus instancias más poderosas, la llamada policía política del régimen, y que no olvidemos que García Harfuch es nieto de Marcelino García Barragán, quien era el titular de la Defensa Nacional durante la masacre de estudiantes de 1968. Hay un libro muy bueno los maestros Julio Scherer y Carlos Monsiváis, que se llama Parte de Guerra, que nos ayuda a entender un poco más la participación del ejército. Es cierto que el general García Barragán, pues él se desprende de muchas responsabilidades, señala directamente al Estado Mayor Presidencial, habla de diferencias con el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, y el maestro Julio Scherer presenta los documentos, presenta datos, cifras, números, mientras que el maestro Monsiváis pues da el tono novelesco, el tono de crónica, de narrativa. Pero bueno, ese es otro tema. García Barragán es el abuelo de Omar García Harfuch, y su padre, Javier García, perdóneme usted, Javier García Paniagua, pues fue un policía toda su vida, ¿no? Un policía como tal, metido muchas veces también a político, con una familia política, y que perteneció también a este cártel policíaco de donde han surgido personajes como el propio García Luna, como Facundo Rosas, como Luis Cárdenas Palomino, como el propio Alejandro Hertz Manero. A mí me parece que eso es lo más cuestionable en torno a Omar García Harfuch. Analistas en materia de seguridad muy respetadas, con mucha reputación, como Lilian Chapa Colofón, pues han dado cuenta del avance en materia de seguridad de la Ciudad de México, algo que no podemos soslayar, que no podemos hacer a un lado. García Harfuch, como titular de la Policía en la Ciudad de México, ha dado resultados. Esa es la verdad, ahí están los datos, ahí están las cifras, pero sobre todo ahí está el sentir de muchos capitalinos, quienes sí reconocen que es uno de los avances más importantes que ha tenido la administración de Claudia Sheinbaum, de la mano precisamente de este personaje. ¿Por qué lo traigo a cuenta? Bueno, porque Omar García Harfuch, en una entrevista con el diario La Jornada, no, literalmente se destapa. Es una de esas entrevistas que mi querido y admirado Temoris Greco define muy bien, muy, pero muy bien, en donde el reportero le pregunta porque le tiene que preguntar, ¿no? Pero que en realidad, pues es una entrevista para poner en foco, para darle foro y foco a Omar García Harfuch. ¿Qué dice Omar García Harfuch? Él dice: estoy listo para enfrentar cualquier reto en la ciudad, como podría ser, por supuesto, la jefatura de gobierno. Y de inmediato viene, por supuesto, el tema de Ayotzinapa, en donde Omar García Harfuch dice: yo no estuve ahí, no hice nada, no participé en las investigaciones. Omar García Harfuch insiste en que unos días antes él era el coordinador de la Policía Federal en Guerrero, una policía involucrada hasta el tuétano en los ataques contra normalistas, hundida
en sus vínculos criminales, por supuesto, con Guerreros Unidos, y él pues insiste en que él no hizo nada, que no participó, ¿no? Así de sencillo. Hay muchos cuestionamientos, hay gente que dice que es mentira, como García Harfuch sí estuvo presente, que ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta de Guerrero a Michoacán y demás fue simplemente una especie de, pues, parapeto, ¿no? Para evitar precisamente su responsabilidad en estos hechos. Dice que no participó en las investigaciones de Ayotzinapa, ¿no? Y aquí entonces surgen dudas, ¿por qué no participó? Porque pues a final de cuentas él era el jefe de los agentes de la Policía Federal que estaban envueltos en este crimen. Él conocía perfectamente los nombres, conocía perfectamente las tareas, las actividades de cada uno de los responsables y por supuesto, perdón, pero por supuesto que el señor García Harfuch tiene información de quién hizo qué durante esa noche ciega de Ayotzinapa, de Iguala, que está pronto ya a cumplir 10 años. 10 años. Él conocía perfectamente a los policías, los vínculos con el narcotráfico, quiénes eran Guerreros Unidos, las relaciones con la narcopolítica. Entonces la gran pregunta es, supongamos que sí, vamos a creerle a García Harfuch. Él no estuvo esa noche en Iguala, pero él es el responsable de la Policía Federal en ese terreno durante mucho tiempo, durante el tiempo que se gestó esa mafia, ese estado criminal que permitió la acción en contra de los estudiantes. ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer? ¿Por qué no denunció las estructuras corruptas al interior de la federal? Y si lo hizo, ¿con quién lo hizo y por qué no hubo ningún tipo de reacción? Yo no dudo, y se lo digo abiertamente, de la capacidad de García Harfuch como jefe de policía. Insisto, me parece que ahí están los resultados. Pero sí creo que hay tres formas incluso de ver este destape del jefe de la policía que había dicho que no le interesaba, que él quería irse con Claudia Sheinbaum como, como posible jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o incluso como titular de la Defensa Nacional. Recuerde que un civil próximamente puede asumir dicho puesto y él pues tiene la herencia del abuelo, ¿no? Eh, a ver, la primera forma, Morena. ¿Qué pasa en Morena? ¿Quiénes son las cartas fuertes de Morena para la jefatura de gobierno? Por supuesto está Clara Brugada. Se ha hablado mucho de Mario Delgado, de Ricardo Monreal. A mí, sinceramente, ninguno de los dos me parecería. Entonces uno pensaría, pues está Clara Brugada, Ariadna Montiel ya se bajó, Rosa Isela Rodríguez, que era para mí la mejor calificada, se bajó. Entonces me parece que Morena no tiene una carta fuerte en la Ciudad de México que garantice una victoria. Y en ese marco, García Harfuch, por los resultados que ha tenido, por sus relaciones con empresarios como Ricardo Salinas Pliego, que tiene a Televisa y Televisión Azteca detrás de él, puede garantizar, sin duda alguna, una fortaleza al respecto. Porque es otro de los puntos que yo le pongo tache a García Harfuch, la relación con Salinas Pliego. Esa relación no es nada benéfica, en definitiva. Y no podemos decir el presidente también la tiene, no. La relación del presidente con Salinas Pliego es muy diferente a como es con el propio García Harfuch. Eh, pero supongamos, eso puede ser, que Morena no tenga un candidato tan sólido y como decía Víctor Hugo Michel en un tuit en la mañana, que él tenía información relacionada a que la candidatura de García Harfuch era de emergencia, rómpase en caso de emergencia, porque no hay nadie más que les garantice un triunfo ante la presencia de los candidatos de la oposición. Pero también yo me quedo pensando, pues los candidatos de la oposición, perdón, pero están de la pena ajena, por no decir otra cosa, casi me sale, de la pena ajena, ¿no? Lía Limón, Kenia López Rabadán, Santiago Taboada, que debería estar en la cárcel, Sandra Cuevas. O sea, de verdad, mire, si se lanza Sandra Cuevas, yo creo que esto se acabó de antemano. O sea, no puede haber alguien que de manera lógica, sana, pueda apoyar a Sandra Cuevas para la jefatura de gobierno. Así es sencillo. O sea, no puede haber una mayoría, porque si esa mayoría realmente existe y apoya a Sandra Cuevas, nos merecemos lo que nos pase. Así de claro. Entonces, si esa es la calidad de la oposición, ¿por qué necesitar a Omar García Harfuch? Yo creo que Clara Brugada puede dar una contienda limpia, fuerte, tiene con qué, ¿no? Pero bueno, ahí está la primera opción. La segunda opción, esto me lo dijo un analista que yo respeto mucho, muy inteligente. ¿Qué tanto está ligado con la candidatura presidencial? Es
una especulación, y ahí se las dejamos. ¿Qué tanto Claudia perdió? ¿Qué tanto el candidato es Adán Augusto? ¿Qué tanto el candidato es Ebrard? ¿Y qué tanto Claudia dice, ok, pero yo me quedo con la Ciudad de México? Amén de la coordinación de senadores. Entonces pongan a alguien de mi entera confianza, que ese es Omar García Harfuch. Esto se da en el marco de que todo mundo sabe, aunque el propio García Harfuch lo niega, ¿no? Que López Obrador no lo quiere. Y no lo quiere por lo que le acabo de decir, sus antecedentes, sus relaciones. López Obrador sabe quién es García Harfuch. Entonces no lo quiere, lo ha mantenido ahí por respeto y a Claudia Sheinbaum, por supuesto, por aprecio, a Claudia, confianza a Claudia Sheinbaum. Pero él no confía en Omar García Harfuch. Entonces, ¿por qué destaparse a unos cuantos días de que se anuncie quién ganó la candidatura presidencial de Morena? No es casualidad, ¿eh? No es casualidad. Entonces, puede ser eso que le digo, o puede ser el fortalecimiento también de Sheinbaum ante la necesidad de Ebrard de que también le den algo más, que Sheinbaum dice, pues no, yo me quedo con la candidatura presidencial y con la jefatura de gobierno, ¿no? Que puede generar eso de verdad un problema más serio en Morena, ¿eh? Pero bueno, ahí está usted, la otra. Y para concluir, en lo personal, híjole, a mí me dejó muy mal sabor de boca tener un policía como jefe de gobierno. Y usted me dirá con justa razón, Jesús, no friegues, no es lo mismo Marga Harfuch que Miguel Ángel Mancera. Cierto, Mancera, corruptazo desde el principio, pero vuelvo a lo que comentamos al principio. García Harfuch, bien o mal, también surge de este grupo policíaco. También es parte de este grupo policíaco que ha mandado a nuestro país desde hace décadas. Ese grupo policíaco que ha hecho de la seguridad un negocio. Entonces a mí no me da la seguridad que él como jefe de gobierno pueda hacer cosas diferentes a lo que hizo Mancera. Me da la impresión de que vamos a volver a vivir un ciclo similar en donde teniendo un policía como jefe de gobierno se va a comportar como eso, como policía. Y la formación de un policía en este país beneficia siempre a las élites, no beneficia a los de abajo. De verdad, ojalá que si el señor García Harfuch se lanza y gana, me equivoque, me tape la boca, ¿no? Y haga un sexenio maravilloso. Pero yo, sinceramente, tengo muchas dudas, a pesar de que, insisto, y podrán decirme, suenas incongruente, a pesar de que, insisto, como jefe de policía, ha sido bastante buena su labor. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.